Bienvenidos nuevamente a este canal. Estamos nuevamente aquí. Recordarles que Boquerón es un grupo de jóvenes autoconvocados que está dispuesto a discutir sobre lo que considera importante en política, que puede o no estar relevantemente posicionado en los medios de comunicación, pero que consideramos que es importante para el futuro y la construcción de un país diferente. El día de hoy estamos justamente con un maestro del proceso de cambio. Estamos con don Raúl García Linera. Por favor, compañero, ¿cómo te presentas ante Boquerón? Compañero del proceso de cambio. Ok, hemos invitado a Raúl para hablar de algo fundamental que viene pasando como un fenómeno político que viene apareciendo en las encuestas y que queremos darle mayor profundidad. Compañero Raúl, en las últimas encuestas que se han venido realizando, electorales, digamos, de cara a las elecciones nacionales, hemos visto una sumatoria de indecisos blancos y nulos que alcanza en promedio el 25%. A nivel nacional, en algunos departamentos es crítico. Tenemos indecisos blancos y nulos de 45% en Chuquisaca, por ejemplo, en la última encuesta. Queremos empezar esta discusión un poco preguntando a qué se debe, si esto ha sido común en la historia política democrática de estos últimos 40 años. ¿Y cuál es tu percepción ante esto? ¿Cómo tú entiendes este altísimo grado de indecisos blancos y nulos? Llevamos ya desde el 82 más de 40 años de democracia y sin duda en las primeras etapas de esa democracia no era muy común este voto oculto, no era muy común, porque también no era muy común que participasen en las elecciones grandes sectores sociales. Si uno revisa la diferencia entre el potencial padrón electoral, es decir, todas las personas que están entre los 18 años para adelante de la población, y los que están inscritos en el padrón fue muy alta, muy alta. Estamos hablando de 30-40% de la gente que no era parte del padrón. Eso se va a ir corrigiendo, en particular en el gobierno de Evo Morales, pero ya hay una mayor participación a finales del siglo pasado, de los 90, y comienza a aparecer el voto oculto a finales de los 90. Y es importante que nos ubiquemos. A finales de los 90 hay un proceso lento, pero seguro, de una construcción de un mundo indígena que comienza a ser política y ser parte de la política. Como electores y como actores políticos explícitos, movimientos sociales, CSUTCB y compañía. Ya para los fines de los 90, con DEPA, el compadre Parenque, doña Reméndez Rosa y compañía, mostraban una diferencia entre las encuestas y los resultados de las elecciones. Diferencias bastante marcadas. Las encuestas traían una tendencia, traían unos reportes numéricos que a la hora de los resultados electorales tenían un alejamiento muy grande. Y en particular en partidos como UCS o como CONDEP. Espera, hay una pausa, Raúl. Te entiendo, digamos, en esta discusión, entonces que tenemos como dos cosas que se van combinando. Tenemos que, si bien retornamos a la democracia en el 82, la gente que era potencialmente votante no necesariamente votaba porque no tenía carnet, no estaba inscrito en el padrón electoral. ¿Principalmente serían sectores rurales de poblaciones intermedias o también en las ciudades eso era algo bastante como marcado, digamos? Es difícil ahorita darnos cuenta el país de donde venimos. La gran mayoría de la gente en los márgenes de la ciudad y en la provincia no eran actores ni económicos ni políticos. Me refiero aquí como actores económicos modernos, la palabra correcta, actores económicos modernos. Es decir, no concurrían a los bancos. El dinero, el ahorro, el efectivo, el préstamo, el crédito, se manejaba en cuerdas ajenas a la Claro, racionalidad instrumental. tener el dinero en el colchón, tener el dinero en la casa y guardado, no sé qué. El Estado, Uh-huh. pero no se movía en los, entre comillas, oficiales, entre los sistemas oficiales de economía. A finales de los 90, pero fundamentalmente el proceso de cambio,
con Evo Morales en la presidencia, pues son los grandes actores. Digo, rapidito y aquí cito, de 3.500 millones de dólares en los depósitos de depósitos en la banca, pasamos a 28.000 millones. Así rapidito y sin darle mucha vuelta al asunto. Así se multiplica por 7 la participación entre ellos actores y compañía. ¿No? Entonces, esta gente, en la medida que se incorpora en el proceso de cambio, se incorpora en la sociedad, se es sujeto político y económico, requiere Claro, el certificado de participación en las elecciones, tiene que estar pero además participa, está politizada, porque si no podríamos tener datos de votos en blanco inmensos, Claro. es decir, 20, 30% de blanco nulo. ¿No es cierto? Eso me lleva a la segunda parte, ¿no, Raúl? Porque justamente tú planteaste este tema de que esto se empieza a romper en los 90s, con dos casos que a mí me parecen bastante raros, porque además son municipales, ni siquiera es como una votación a nivel nacional, ¿no? No, nacional, participa nacional. Ok, pero tienes Condepa, pero principalmente el tema de Alcaldía de La Paz, el Alto, o digamos, Por ahí empieza. por ahí empieza. Bueno, yo sabía que UCS, perdón, que comienza por lo mismo, digamos, ¿no? La Alcaldía de Santa Cruz, los Fernández, etcétera, ¿no? ¿Por qué se rompe con ellos? ¿Por qué parte eso? Porque es importante que nos ubiquemos en lo siguiente. La racionalidad instrumental, que es la racionalidad de medios afines propio de la modernidad, se entiende desde esa racionalidad que configura a lo social, de que el decir lo que yo quiero es un derecho. Lo que deseo, lo que propongo, es un derecho. ¿Por quién voy a votar? Es un derecho. Y a mí me encuestan y yo desde esa racionalidad digo por Juan Pedro Marcial. Porque lo asumes como un derecho. Pero no es la única racionalidad que existe en el país. La racionalidad del mundo indígena entiende que sí es un derecho el votar por alguien y el desear votar por alguien, pero es un derecho no de expresarlo abiertamente al colectivo, sino entre los míos. En la racionalidad instrumental, la sociedad está atomizada y fragmentada. En esa racionalidad, el prójimo es el otro. En el mundo indígena, de un tejido social diferente, la colectividad, mi núcleo colectivo es mi familia ampliada, mi comunidad. ¿Con quién voy a decir mis deseos, mis apuestas, mis propuestas? Es con los míos, con los propios. Los otros llevan siglos sometiéndome. Son sospechosos, son sospechosos. Entonces, el derecho a no decirte por quién voy a votar es mi derecho. Claro. Es mi derecho. Claro. Ejercito mi condición de racionalidad instrumental no diciéndote por quién voy a votar o diciéndote que voy a votar por otro. ¿Y por qué se decide a veces decir que se va a votar por otro o no decirte por quién voy a votar? Porque los medios de comunicación, los formadores de opinión, que a través justamente de las propias encuestas y de las opiniones, quieren construir un sentido común. Sentido común que se va imponiendo y genera lo que no es políticamente correcto. Tanto antes como ahora, digo, a partir de 2005 al 2020 hay un momento diferente, es un momento más bien de empoderamiento. Votar por el indio antes era pues, no era correcto decirlo por lo menos. No es que no era correcto votar, bueno, tienes derecho a votar por quien sea, pero no te lo voy a decir. Porque detrás de tu pregunta hay un sospechoso. Claro. Además hay un juicio de valor, el tema de que tú dices que es tal, se te acusa, se te insulta, se te estigmatiza. Correcto, pero por lo menos de partida el propio entrevistador te va a ver medio rarito. Claro. Este huele a masiste. Este huele a que vota con DEPA, a que le gusta la Remedios Loza, a que le votaría en Santa Cruz al Johnny Fernández. Correcto. Entonces, esta necesidad de ocultar del voto estaba sustentada en lo que socialmente no ibas a aceptar. Lógico, es diferente que yo te conteste en la ceja del alto
en la 16 de julio, que lo que te voy a contestar en Miraflores, en San Miguel, Topocachi. no te voy a contestar. No importa que yo sea del Alto y esté por trabajo, por negocio en San Miguel, no te voy a contestar lo que yo pienso. Ok. Diferente es que me tomes una consulta acá a que me la tomes en el Alto. Entonces un voto, pero entonces este fenómeno del voto oculto se ve también acompañado de un voto étnicamente politizado, o sea, politizado desde esa reivindicación del mundo indígena. Correcto. O no solamente. Fundamentalmente. Ok. Fundamentalmente porque lo que es políticamente incorrecto o no correcto políticamente es la base indígena. Ya. Lo que es fuertemente sancionado es aquello que huele a ojota. Ujú. Eso es lo políticamente sancionado. Lo era antes, lo era profundamente antes. Digo, y para que nos ubiquemos, siempre hay que repetirlo. La primera mujer de pollera que entra al Parlamento de Remedios Rosa, ¿cuándo? El 97, después de 15 años de democracia, del retorno de la democracia. Claro. Oye, ese es el país de donde venimos. Sí. Y como 160 años después de la independencia. 160 años después. Entonces, digo, va a haber tratamientos, va a haber procesos interesantes, pero la supuesta modernidad, la racionalidad instrumental, la racionalidad de medios afines, la modernidad que marcaba el país desde los 50, que debía haber marcado el país desde los 50 y habría constituido lo social, no. Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Ok. Pero entonces esto se rompe 2005, porque si lo que yo te entiendo es que hay una construcción de los medios de comunicación que te dicen, bueno, esto lo correcto es votarle a alguien que sea profesional, a alguien que sea de clase media, a alguien que tenga experiencia en la administración del Estado, los que saben, ¿cómo se llamaban? Tenían un nombre antes como los expertos, los eruditos, una cuestión ahí. Y que ahora, bueno, y que había entonces una politización de la gente de a pie, de la gente de pollera, de la gente campesina, de la gente obrera, decir, bueno, vamos a votar a uno como nosotros, ¿no? Como decía el Felipe, nuestro autogobierno, ¿no? Es nuestro tiempo. Y entiendo que eso se expresa en sus inicios con DEPA, UCS, que después quizás toma el rostro de Felipe y Evo Morales ya a inicios de los 2000 y culmina en la victoria de Evo, porque me acuerdo que en las encuestas, bueno, si uno revisa, ¿no? Las encuestas 2005, intención de voto era 35%, 33% al Evo, y va a terminar sacando 54%, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿esto con el Evo desaparece? La gente empieza a decir libremente por quién vota y entonces como que se elimina esta condición de sojuzgamiento, como digamos, como de prejuicio a la gente que votara por por Evo Morales. Es importante, se habla con mucha pertinencia a partir del 2000, el surgimiento de una autoconciencia del mundo indígena. Entiéndase como autoconciencia, es decir, que asumirse como ser social igual a cualquiera de los que existe. Esta por ser autoconciencia, condición de cualquier proceso revolucionario. Lo trabaja muy bonito Hegel en la lógica del amo y el esclavo, pero Marx lo retoma potente para entender lo que es la condición de clase, la clase en sí, la clase para sí. Esta autoconciencia es la que se va a presentar aquí en Bolivia a partir del 2000. Pero obviamente no es un rayo en cielo abierto, es un proceso de acumulación de una serie de luchas y una de sus manifestaciones justamente va a ser este voto a partir de los 90, que no aparece, pero está y se hace manifiesto el momento de votar. Y sin duda, el 2005 está el momento cúspide de esta autoconciencia. Todo el proceso de luchas de ese mundo indígena a partir del 2000, de la Guerra del Agua, se va a hacer manifiesta en un hecho político, democrático, electoral, dándole a Evo el voto para encumbrarlo como el presidente indio. Nuestro presidente, que nos representa a los indígenas. Él se va a hacer el momento cúspide de este hecho social político. Y a partir del 2005, no se oculta. ¿Eso quiere decir que las encuestas siempre daban resultados? No, no es cierto, porque parte de las encuestas tienen algunos errores técnicos. No puede ser una muestra real, porque no puede ser una muestra aleatoria en términos absolutos como sería una encuesta de hogares. Cuando tú sorteas manzano,
casa, familia. ¿Haces una encuesta aleatoria? Sí, aleatoria. Es decir, el quinto o el séptimo que me encuentre en la Pérez Velasco es la encuesta, la encuesta, el séptimo, a cada séptimo. Y alguna que no me conteste, paso al siguiente séptimo. Esa es aleatoriedad, cierto, hay aleatoriedad. Pero ojo, estás hablando de la Pérez, que no es lo mismo 16, que no es lo mismo Sencata, que no es lo mismo Claro. El lugar donde lo haces. Y el peso de cada lugar. ¿Cómo estás compensando los pesos? Por eso es que nunca han podido chuntarle. No, no es malonta, pero veamos. 2020. ¿Qué le daban a Luis Arce. a Luis Arce, al gobierno del mundo indígena? ¿30? ¿32? No, ya habían ganado. La derecha había ganado. Y lo decía muy fácilmente en base a esas encuestas el expresidente Carlos Mesa. Nosotros pensábamos que el masismo no pasaba del 25%. El resto era nuestro. Claro. Y no lo decían porque hacían macumbas, no. Estaban analizando encuestas y las encuestas les daban resultados. No se preocupen, muchachos. Todo, ya enterramos a la indiada. Ahora es tiempo de las clases medias. Uh-huh. Sí, lo que se llamó el retorno a la República, digamos, ¿no? De lo que hablaba Camacho, de lo que hablaba Mesa, de lo que hablaba Tuto, Doria Medina, que era el candidato a vice de la Áñez. Correcto. Uh-huh. Y al final dando cuenta que no es tan sencillo, por eso se baja Áñez, se bajan algunos. Pero sin duda, creían que podía ganar. Por eso es que Camacho se queda en Santa Cruz y dice, no, yo voy por mi cuenta, vamos a ganar. Incluso en una segunda vuelta voy a tener ya bancada en el siguiente gobierno. Correcto, para ser en gobierno de minorías, yo tengo que hacer mi presencia. Uh-huh. Pero esta condición siempre manifiesta, primero como voto oculto, después como voto. Yo no tengo por qué decirte a vos, Uh-huh. pero peor si me vienes con una encuestadora. Si el levantamiento del dato fuera utilizar técnicas más persuasivas y menos invasivas, como es la encuesta, ¿me explico? Si fueran a ir a charlar, claro, ir a echar a un mercado con la casera, sentarte ahí, servirte tu sopita y decirle, ¿y vos casera qué opinas? Si ese tipo fuera de levantamiento, que claro, son métodos cualitativos más que cuantitativos, tendrían mejores resultados. Pero no procede así porque la metodología exige claro, que tengas tu ficha, que los datos y todo, ¿no? Eso se hace poco, tiene dificultades en percibir lo que está ocurriendo y el sentir de las personas. Uh-huh. Pero sin duda, antes, como ahora, y más aún, uh-huh, en estos momentos, cuando todos los constructores de opinión sobre Yayagua aplaudían, vociferaban la grandeza de las fuerzas represivas entrando a Yayagua a defender heroicamente contra las bestias salvajes. Claro. Sí, sepas. A ver, ¿quién te va a decir yo votar por el mundo indígena? ¿Quién te va a decir? Uh-huh. Eso me lleva un poco a esa situación, digamos, ¿no? Porque por lo menos el 2020 teníamos un contexto de un gobierno que sistemáticamente perseguía a este sector y tenías frases silenciosas, pero profundamente escuchadas en la población, como el Felipe Quispe que decía, voto salvaje para el salvaje, y hace una consigna que, sin tener, Felipe, ninguna incidencia en el partido del MAS, era parte de los operadores que encauzaban ese voto salvaje para el salvaje, ¿no? Sin embargo, ahora no tienes tú necesariamente como una persecución del gobierno hacia una de las fuerzas electorales en contienda, salvo el levismo. Entonces hay como una discusión de ¿por qué se presenta ahora el voto oculto? Si hay un gobierno que, por lo menos a buenas y primeras, habla del proceso de cambio y que nominalmente no está persiguiendo a los candidatos en competencia, solo al único que ellos mismos han proscrito. Hay que ver las dos fuentes. Uno, el ataque al levismo, yo creo que más bien fortalece a esta parte del mundo indígena. No es el ataque más generador de este voto oculto, ya, porque proscribir a Evo es una estupidez de traer en la casa. No sé cuánto tiempo tardarán en darse cuenta el crimen que han cometido contra el proceso de cambio. Pero también es cierto que Luis lo dijo hace 2 años. Primero muerto a que Evo sea candidato. Y eso todos lo sabíamos. No sé quién no sabe. Pero lo que también se ha construido en el último tiempo son dos notas. Una nota que es el ejercicio del gobierno.
Este gobierno fue electo como gobierno indígena, como retomando lo que tú has dicho de Felipe, voto salvaje al salvaje, y entendiendo quién era el salvaje, el masismo. Había que apoyar al masismo. Primera vez que lo hace Felipe. Claro. Primera Y única, además. y único, bueno, primera vez que lo hace. Eh, un gobierno que te hace colas para gasolina, que no hay aceite, que no hay colas, que hay una inflación, dicen nominalmente 15%. Claro. Está igual que el voto oculto, está por cerca del 30%. Digo, la casera de aquí de la esquina, el almuerzo ha pasado de 10 a 14. Sí. No manches. Y ella sí lleva un registro pertinente de lo que son los costos, Cada productivos alimento, sí. y la venta de su producto. Entonces, ahí primero. Entonces, no, oye, este gobierno que nos hace sufrir, que no hay alimentos, que se inflaciona. No es muy políticamente correcto decir que voy a votar por alguien de los que han sido parte del proceso de cambio. No, no es muy correcto. Uno. Dos, el hecho de lo que pasa en los bloqueos, y los bloqueos como un mecanismo que además es cierto, pues aumentaron los procesos inflacionarios o agudizaron procesos inflacionarios en La Paz, en Cochabamba. No es éticamente correcto, políticamente correcto decir que voy a votar por alguien así, ¿no? Esos elementos, una gestión estatal, una acción tanto desmedida, pensando que sí se podía, bueno, creo que hay una lectura equivocada, muy potente, que crees que estamos en un proceso pre-revolucionario. Hay gente que ha leído, esto es un proceso pre-revolucionario, estamos a la vuelta de la esquina, se parece más a marzo del 85 que otra cosa, y creían que si se lograba movilizar a la gente, se podía hacer cambiar el gobierno. Asemejando lo que pasó el 2013, es no entender el país, no entender Claro. los procesos. Ahí yo te sumaría, claro, es esa nota, digamos, ¿no? De que hay una vocación además democrática construida por el movimiento indígena, que no quiere decir que esta vocación democrática sea sin movilización, es al revés, es exactamente al revés. Hay un tema de la gente se moviliza desde el proceso de cambio, bloquea caminos y todo, y después se articula democráticamente, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuál es esa salida, no? Del 2003, la del 2003 fue el 2005, la del 2008 fue el 2009, la del 2020 fue, la del 2019 fue el 2020. Entonces hay como un patrón de una construcción de una memoria colectiva de que más bien sí se sale a la calle, pero después se concurre a las urnas. Lo uno va con lo otro. Nos encontramos en la calle, nos articulamos para de ahí decir, bueno, ¿a quién se va a apoyar, compañeros? Y ahí se apoya y eso es lo que ese es el músculo, digamos, ejercitado y no es solamente músculo insurreccional. Yo creo que también ahí hay como un trabajo del propio Evo, ¿no? Que siempre en estos momentos insurreccionales él adoptó esta política de ir a la salida democrática, ir a las urnas, somos mayoría y digamos, retroalimentar en la población, en el proceso de cambio, esa conciencia de que si somos mayoría, siempre vamos a ganar en las urnas, ¿no? Entonces, sí coincido que ahí hay un balance quizás mal calculado, ¿no? De ir a contracorriente a una memoria colectiva creada tanto desde el proceso de cambio como desde la propia experiencia gubernamental de Evo Morales, y que, digamos, me empujan tus críticas que le haces, digamos, a cómo es que se construye esta narrativa contra el proceso de cambio, a ver si este proceso de cambio puede reencauzarse. Hay mucha discusión sobre si este voto oculto de que hemos hablado, de que si estos indecisos, blancos y nulos, corresponden o no al proceso de cambio. Entiendo en la lectura que veníamos discutiendo que sí, que sería ese voto el que estaría todavía no manifiesto por alguno de los candidatos. Y mi pregunta es justamente, ¿se puede inclinar a alguno de estos candidatos? Porque creo que desde el proceso de cambio o desde sus fraccionamientos hay tres principales candidaturas, digamos, ¿no? Está la de Alianza Popular, está la del MAS y PSP con Eduardo, está la de Morena con Eva Copa. Podríamos sumar al baile una expresión popular de Santa Cruz con UCS, ¿no? Los cuatro pueden capturar este voto oculto, puede hacerlo uno, pueden hacerlo dos, tres. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué unos no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este comportamiento? ¿Se comportará a favor de uno de estos candidatos o permanecerá al margen de estas elecciones? Yo soy un convencido que por lo menos el 90% de ese voto es un voto de raíz étnica.
de raigambre étnico, de raigambre étnico. Y ese voto va a concurrir, ahorita a primera vista, lo que más pareciera que fuera a concurrir es con Andrónico. En tanto, hijo de ese mundo indígena, de ese mundo de esa etnicidad. En tanto, hijo del proceso de cambio. Cuando se presenta otra vez en la Plaza Villarroel y dice, yo soy hijo de una mujer de Poliana. No manches. Justamente de eso se trata. Ese es el nodo fundamental. Ah, ¿cuántas veces lo dice? ¿Cuántas veces logra entender que el voto que está en disputa es los hijos de las polleras? Los hijos de las polleras. Hombres y mujeres, hijos de pollera. A medida que lo comprenda. Nadie más puede reclamar eso. Ah, podría reclamar eso la alcaldesa del Alto, doña Bacopa. Podría, en términos técnicos, por lo menos identitarios, sí. Pero se ha alejado tanto de eso. Ha renegado tanto de eso. Digo, su ida a Estados Unidos. Estados Unidos, pues, a reunirse con Claudio. Justamente te dice, sabes, por ahí no van, yo voy por el otro lado. Yo de eso no me hablen. A mí háblenme de moda, háblenme de cultura, háblenme. Eso me late más. Porque podría reclamar, pero creo que no le interesa. Andrónico quiere, pero no acaba de hacerlo. Hay notas que muestran, pero no acaba de asentarse en lo que es su fuerte, en lo que es su fuerza, en lo que es expresión de qué es. En verdad, ¿qué es andrónico? ¿De qué es expresión andrónico? ¿De las universidades? ¿De qué es expresión? ¿De los profesionales del país? Es la expresión de la segunda fase de un proceso de cambio. Los que estaban iniciando el proceso de cambio, justamente Felipe va a reclamar, nuestros hijos no pueden ir a la universidad. Claro. ¿Por qué clase de bolivianidad es esta? ¿Qué clase de ciudadanía tenemos que no podemos llevar a nuestros hijos a la universidad? Ahora que nuestros hijos han ido a la universidad, ahora que nuestros hijos son profesionales, es la expresión de eso. Ah, es que son mejores que los no profesionales. No, no. Tal vez una discusión falsa ahí, digamos. Son nuestro parto. Hemos peleado para que eso sea posible. Y ahora que es posible, es lo nuestro. Es nuestro avanzar. No podemos decir, cuando hemos caminado 1 kilómetro, decía atrás, oye, ya no estamos allá. Lógico, papito, ya no estamos allá, estamos 1 kilómetro más adelante. ¿Por qué? Porque hemos decidido avanzar, porque hemos buscado avanzar, porque hemos peleado por avanzar. Eso es Andrónico. ¿Cuánto lo entiende él? Y quizás más que él. Todos necesitan un equipo de asesoramiento, un equipo de trabajo. Las campañas no es un acto individual. Claro. No estás candidateando para ser el presidente de tu curso en el colegio. No, obviamente. Es importante que entienda ese entorno. Ese entorno, ese grupo que lo ayuda, que lo empuja, que lo ayuda, que organiza, ordena las cosas. Es importante que ellos entiendan que el voto que está en disputa son los 3.300.000 votos que obtuvo Luis Arce en 2020. Esos 3.300.000 votos, 55% del voto. Eso es lo que está en disputa. ¿Cuánto de ese caudal de voto se va a mantener fidelizado al proceso de cambio? Que lo impugna, que lo avanza, que lo asume como conductor andrónico. Claro que se tiene que entender. Si alguien comete la sandeza de creer que se van a disputar a las clases medias, es que le ha engañado. La que está fumando no les orega, ¿no? Y me parece, mira, un poco lo que veníamos hablando, me parece que todo cobra forma, primero porque es una explicación que no se apoya en un dato solamente técnico, estadístico, de no, mira, lo que pasa es que esto siempre pasa, es lo que dicen los analistas, o sea, lo reducen a un tema de,
todas las encuestas siempre pasa esto y siempre ha pasado, entonces ni modo, ¿no? Sino hay que una explicación mucho más de fondo de un tema de articulación colectiva, de un tema de construcción identitaria, que es previo al Evo, que después el Evo formó parte y que ahora sigue existiendo, aunque el Evo por primera vez en mucho tiempo no está bueno, por segunda vez no está en las papeletas electorales. Si recordamos, la gran discusión del 2020 era el Evo no está en la papeleta, el MAS se fragmentó, se pudrió, se murió, ahí acabó. Y no, o sea, justamente nos está mostrando que el proceso de cambio es algo que se viene caminando de mucho más antes, que se sigue caminando ahora, ¿no? Voto del salvaje para el salvaje. Y me parece que esa es su articulación, ¿no? Y también me gusta cómo cierras en como no en una explicación lineal, ¿no? Porque muchas de las explicaciones históricas, políticas, terminan como en esto ha pasado para que ahora esto pase, sino como es la vida, como es la política, es un final abierto, hay posibilidades reales, las hay, el proceso de cambio se puede encauzar electoralmente una vez más, lo puede hacer, no por eso necesariamente vaya a pasar. Yo creo que ahí es un llamado justamente a la acción política, ¿no? Porque lo que permite que pase o no es la convocatoria de esa gente que hemos estado históricamente, por lo menos en mi caso, digamos, históricamente acompañando a Evo, hemos combatido el 2019, hemos combatido el 2020, hemos combatido apoyando a Evo y a Lucho contra el intento del bloqueo de Camacho en el 2022, y que somos parte del proceso de cambio, sin quizás haber visto las luchas que viste vos, que es más bien la de Felipe, el nacer del Evo, por la lucha incluso previa a Evo, ¿no? Me gusta ese cierre de la construcción como de un segundo piso, ¿no? Como de una segunda etapa del proceso de cambio que no puede explicarse abandonando a la primera, no puede explicarse negándose a la primera, de ahí la limitación quizás de la mayoría de los otros candidatos del proceso de cambio, o bueno, que buscan representar el proceso de cambio, y más bien esta posibilidad de politizarlo desde esa condición de ser hijo del proceso de cambio. Ha sido un placer tenerte, Raúl, aquí en Boquerón. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre y si no, con eso creo que estaríamos más que servidos. Voto del salvaje para el salvaje. Excelente, Raúl. Muchísimas gracias a todos por ver. Las dudas, preguntas que tengan, por favor, déjenlas en comentarios. No olviden su like y compártanlo si lo consideran justo y necesario. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.